Entonces, ¿cómo reducir la volatilidad fiscal y macroeconómica? Ese es uno de los grandes temas, es un tema relativamente técnico, pero yo quería plantearlo aquí porque es tremendamente importante. Una de las maneras clásicas, vamos a ver, son los mecanismos de estabilización. ¿Cómo hacer que Venezuela mantenga un tipo de cambio que haga atractivo invertir en otros sectores que no sea el petróleo? ¿Cómo que Venezuela no se haga un país tan costoso? ¿Cómo evitar que el gobierno cada vez que tenga el dinero se lo gaste todo? El ministro Rafael Ramírez tuvo el descaro, según me comentaba una amiga periodista ahorita antes de decir que lo que están haciendo ahorita con el Fonden es porque quieren evitar la enfermedad holandesa, ¿no? Ahora se puso ortodoxo el ministro Ramírez. Resulta que el Fonden es exactamente lo contrario, es un pote discrecional en que se gastan los reales de manera absolutamente no planificada, y que en el momento del mayor auge se va a gastar. Lo que se viene en Venezuela en este próximo año y medio de gasto público es algo que ustedes no han visto en la historia de Venezuela. Y eso es porque están usando todos los recursos del auge petrolero más el endeudamiento para gastárselo, con motivos obviamente electorales. Sigamos. Petróleo y democracia. Entonces, adelante. Entonces, fíjense, este es el otro problema del petróleo, que el petróleo tiene el potencial de causar autoritarismo. Veamos por qué. En primer lugar, estar en el poder en un país petrolero es infinitamente más atractivo que estar en el poder en un país en que no tiene recursos de renta. ¿Por qué? Porque el que está en el poder tiene un potencial inmenso de usar el poder de manera clientelista para mantenerse en el poder y para beneficiarse del poder. Y el que está fuera del poder, como el resto de la economía no petrolera es muy pequeña, no tiene ninguna posibilidad quizás de financiar sus actividades políticas, etc. Creo que esto en Venezuela es bastante evidente, ¿no? Entonces eso hace que los sistemas políticos en países petroleros tiendan a una de dos, o a ser relativamente autoritarios o a tener una tendencia a inestabilidad, a guerras civiles. Por ejemplo, en África es muy común que haya guerras civiles en los países petroleros porque el que está fuera del poder piensa que tiene que llegar a toda costa al poder y no puede respetar las reglas del juego porque el otro que está en el poder no lo deja, no deja que exista la democracia, ¿no? Entonces, también el hecho de que haya bajos impuestos, comparativamente, no quiero decir que en Venezuela los impuestos necesariamente sean muy bajos, pero que nosotros vivimos del petróleo en más del 50%, porque cuando hablamos del presupuesto nacional, que es donde el petróleo es el 50 y pico por ciento, no se nos olvida que a través del Fonden y de PDVSA directamente el Estado gasta una porción gigantesca de gasto público adicional, ¿no? La otra cosa es el mayor grado de clientelismo. Esto está muy demostrado en los países petroleros, hay mucho más niveles de clientelismo, y claro, en Venezuela se están llevando a un nivel ya insólito que yo creo que tiene pocos antecedentes de repartición y de promesas de repartición de una manera tremendamente populista. Hay una debilidad relativa de la sociedad civil en los países petroleros porque sociedad civil, por definición, no puede ser aquellos que están financiados por el Estado. Son justamente grupos que controlan, que son contralores del Estado. Entonces, cuando todos los recursos los concentra el Estado, es muy difícil que otros sectores sociales tengan fortaleza. Hay una mucha mayor capacidad represiva del Estado. Hay un débil desarrollo de la clase empresarial independiente. La mayoría de los empresarios en Venezuela y en otros países petroleros dependen tremendamente del Estado, y eso los hace ser muy pocos autónomos políticamente, porque corren el riesgo de ser destruidos por el Estado. Entonces no es nada fácil. Y finalmente está el tema de la cultura rentista, que vamos a hablar ahorita brevemente. Lamentablemente esta parte verde no se ve, pero yo creo que es importante enfatizar que el petróleo, por otro lado, puede tener efectos democratizadores tremendos. El petróleo evitó que la sociedad venezolana en los años 60 y 70 corriera el mismo destino de casi todos los países de América Latina, que terminaron en dictaduras, porque el conflicto redistributivo propio de un país en industrialización los llevó a dictaduras militares, o en el caso o a revoluciones radicales. Y en parte tuvo que ver eso con el hecho de que Venezuela tenía una renta que podía distribuir y que podía lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos sin necesidad de generar un ataque a los derechos de propiedad. Fíjense, Venezuela es el país hoy en día peor rankeado. Este es un índice que usan casi todos los politólogos para medir el grado de democracia de los países. Venezuela es el peor país rankeado de Latinoamérica, y si ustedes ven eso, los países mejores rankeados son Costa Rica y Uruguay.
que no por casualidad son países que no tienen ningún recurso minero, ¿no? O muy poco. Y el segundo país peor rankeado es Ecuador, que es otro país petrolero. Ahora, yo no quiero que ustedes saquen la idea de que, de nuevo, que esto es una maldición, que cuando hay más petróleo hay menos democracia. Y fíjense la evolución del indicador para Venezuela. Venezuela es un país que en la época del boom petrolero, de todo el auge petrolero, a los años 40, 50 y 60, se hizo cada vez más democrático, y que el colapso de la democracia venezolana más bien ocurre con la declinación de precios. Solamente podemos ver que la caída del indicador de democracia durante el periodo de Chávez coincide con un auge de precios. Pero en el resto de la historia venezolana fuimos capaces de evitar que el petróleo nos llevara directo al autoritarismo. Con todas las críticas que podamos hacer a cómo funcionaba la democracia venezolana de punto fijo, elitismo, etcétera, podemos ver que no es una maldición necesariamente. Siguiente. Y siguiente, veamos el tema del petróleo y la cultura mental de los venezolanos. Alfredo Keller, que ha sido uno de los encuestadores que le ha interesado este tema, ha hecho numerosas investigaciones y validadas por otros investigadores, inclusive por encuestas internacionales, de que los venezolanos tenemos una mentalidad más o menos como se describe aquí. 91% de los venezolanos pensamos que es un país muy rico, 82% piensan que la riqueza se puede distribuir por igual, y por cierto, en la definición de muy rico es básicamente que todos podríamos vivir bien repartiendo el petróleo, cosa que, como les dije, es una falacia, no es cierto. Y finalmente, 77% de los venezolanos han pensado que no han recibido nada de esa riqueza, que ver con factores externos al mismo, ¿no? Entonces, ese es un gran reto también que tenemos en Venezuela, que esta cultura, que no está solo, no piensen que esto es a nivel de los sectores populares, esto es una cultura que está enraizada en las élites venezolanas también, y eso lo ha demostrado los estudios de la Universidad Católica, el Proyecto Pobreza, que no es, que es un tema cultural. Ahora, por supuesto, es un tema complejo, como todos los temas culturales, pero es uno de los temas que tenemos que atacar con cambios y sentido. Siguiente. Entonces, veamos algunas propuestas novedosas que hay hoy en día en el mundo para resolver estos problemas. En el tema de la volatilidad, sin duda alguna, que hay que lograr mecanismos para estabilizar el ingreso fiscal. Ahora, muy pocos países han sido exitosos creando fondos de estabilización macroeconómica. Venezuela es un ejemplo trágico de haber creado un fondo. Por cierto, el presidente se gastó los últimos churupos que le quedaban ahí ahorita en pleno auge, en pleno boom de precios del petróleo, algo totalmente insólito. Pero no es el caso venezolano el único. Muchos países del mundo han tenido fracasos en manejos de su fondo de estabilización. Hay casos muy exitosos como Chile, como Botsuana, que es un país africano que ha manejado esto muy bien, pero no son tantos los casos exitosos. Entonces, una de las cosas que se ha planteado en las últimas décadas es que los fondos de estabilización también tengan un componente en que los ciudadanos tengan, no depende de los ciudadanos, ¿no? Y entonces, más bien, la existencia de poderes económicos independientes significa una amenaza para el Estado, porque para el Estado, más bien para el que controla el Estado, porque lo ve como los grupos que lo pueden sustituir en el poder. Entonces vamos a adelantar porque me quedan solo 5 minutos. Entonces, fíjense, hay una serie de propuestas que se han hecho recientemente. Esto se está discutiendo en países como Nigeria. Por cierto, interesantemente en Bolivia, Evo Morales ha planteado alguna discusión en este sentido. También se han hecho, por supuesto, experiencias en Alaska, en Chile y Noruega, y vamos a hablar algunos ejemplos para que tengan una idea. Siguiente. Entonces, la primera es los esquemas de distribución directa de la renta, ¿no? Por supuesto, una versión que no es poco analizado, ¿no? Pero básicamente la idea es que una parte del ingreso petrolero se vaya directamente a los ciudadanos. Porque como planteaba Julio Borges al principio, ¿de quién es el petróleo? O sea, el petróleo es de los venezolanos. El petróleo no es del señor que está en el Estado que elegimos para que nos ayudara a administrar nuestra riqueza. Y mientras no tengamos eso claro institucionalmente, los incentivos no estén claros, siempre el gobernante de turno va a querer usar el petróleo como si fuera su cochinito. Entonces, una proporción se reparte a los ciudadanos. Una de las maneras de hacer esto es, como hacen en Alaska o hacen en otros lugares, a través de un fondo de estabilización para que no se reparta la renta cada año, sino se reparta
lo que se genera en el fondo de estabilización. La razón para hacer eso es que imagínense si ustedes le repartieran un cheque un año de $500, el otro año de $1000, el otro año de $100, porque el precio del petróleo fluctúa, le trasladaríamos a las familias la misma volatilidad que le estamos trasladando a la economía vía gasto público. Entonces hay maneras de hacer esto. No quiero aburrirlos con cosas técnicas, pero es importante entender que cualquier cosa que hagamos en esta dirección no puede contribuir a la volatilidad de la economía, tiene que más bien ayudar a resolverlo.